tenemos trabajo con que nosotros como ciudadanos trabajamos las 24 horas para ustedes. Regresemos con mucho más. Eso es Cultura 300. Desde la calle Ecuador, sector San Francisco de Asís. El clima es hermoso. Transmite en 107.1 y la banda de frecuencia modulada Turquía FM, la estación que prefieres. El siguiente es un programa de producción nacional que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Puede ser escuchado por menores de edad sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, de acuerdo a lo contenido en la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Programa mixto. El Centro Nuevo de las Alternativas del Dr. Edgar Domínguez, en la búsqueda de mejorar una calidad de vida de los seres humanos, presenta Equilibrio. Un espacio creado pensado en todas aquellas personas cuya misión es vivir mejor. Equilibrio. Con ustedes, el Dr. Edgar Domínguez. Buenos días, queridas, queridos, apreciadas y apreciados amigos. Aquí estamos como de costumbre, todos los domingos a esta misma hora, a las 9 de la mañana, en esta cita que concurrimos y que todas las personas, pues los que nos siguen, nos escuchan en todas partes, en todos los lugares recónditos del municipio de Simón Rodríguez y en otros municipios que también pues llegamos, y la gente está siempre pendiente que comencemos nuestro programa de costumbre a través de Turpial 107.1. Trabajamos, bueno, bajo la coordinación como operador Diego José Rodríguez, en la coordinación jefe de programación Amílcar Rodríguez Uray, gerente de administración Josefa Aliendres, y todos bajo la dirección general de Egidio Ramón Aliendre, el 871 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y quien tiene el inmenso placer de hablarle para todos ustedes, su amigo incondicional, el doctor Edgar Domínguez. Hoy vamos nuevamente a hacer un programa como de costumbre, después que hemos dejado pasar el domingo pasado, domingo de Resurrección, que no pudimos salir al aire, pues, respetando la programación de la estación, pero hoy estamos nuevamente retomando el contacto con ustedes. En ese contacto que se convierte en una empatía, donde la gente manifiesta escucharnos, la gente asiste a la consulta. Para quienes no tengan todavía nuestro número de contacto, el 0412-839-7898. 0412-839-7898. Las preguntas más frecuentes que nos hacen por la línea de WhatsApp es que dónde estamos ubicados, la dirección. La dirección es Novena Calle Norte, entre la primera y la segunda carrera norte, diagonal a Z. Usted va a buscar, se para allí en Z y va a buscar la dirección hacia el Liceo Fermín Toro. De la primera carrera a 20 metros, apenas a 20 metros de la primera carrera, buscando el Liceo Fermín Toro. Allí a mano izquierda está la clínica y hay un aviso afuera que dice Dr. Domínguez. Es fácil de localizar. Ese es el punto de referencia donde antes quedaba la estación de gasolina. Estamos ahí en diagonal a Z. Es fácil de llegar. Y que cuánto cuesta la consulta. Nuestra consulta cuesta $10 más el tratamiento que el paciente amerite según sea el caso.
pero nosotros pues nos permitimos en darle facilidades de pago al paciente para que el paciente pueda tener acceso a nuestras terapias, a nuestros tratamientos que aplicamos allí. No estamos cerrados a eso, y eso lo hacemos, bueno, porque consideramos que la situación está difícil, que bueno, que los pensionados lo que cobran es una miseria, y bueno, en fin, pero cuentan con que nosotros estamos abiertos a prestarle ese apoyo, esa ayuda de darle facilidades de pago al paciente para que el paciente pues pueda tener el acceso a nuestros tratamientos. Bueno, yo quería permitirme, con el permiso de toda la audiencia, de hacer una acotación, una reflexión sobre una situación que me preocupa sumamente mucho como ciudadano. Es que yo considero que la avenida Francisco de Miranda ya dejó de ser una avenida. Ya se le debe de cambiar el nombre de avenida por autopista. Autopista Francisco de Miranda. Porque es que los carros, los vehículos que circulan por esa avenida van a una velocidad de 80 y 100 kilómetros por hora. No hay una cosa más difícil o casi imposible de atravesar de una acera para otra acera en esa avenida. El transeúnte, el de a pies, pues de verdad que tiene poca, pero muy poca oportunidad para cruzar esa avenida, porque los carros andan a esa velocidad y las motos ni se digan. Cuando uno intenta querer pasar, el carro que viene acelera más rápidamente para no dejarlo pasar. Y igualmente ocurre con las motos. Si usted intenta pasar y vienen tres motos, las tres motos aceleran más rápidamente para impedirle que usted tenga la oportunidad de pasar. La única manera de usted pasar tranquilamente o que se vaya ya al semáforo del Luchador y pase allá con el semáforo del Luchador, o venga aquí a Petrucci y pase con el semáforo de Petrucci. Pero en el trayecto completo es difícil, por no decir imposible, pasar. A eso hay que ponerle un coto. No sé a qué autoridad le compete, si a tránsito, si a la alcaldía o a la municipalidad, de cambiarle el nombre. O lo otro es poner muro de reducción de velocidad en todas las locaciones, las calles que dan hacia la avenida, o colocar semáforos, porque de verdad que es bastante difícil. Yo he observado que tal vez para un muchacho que tenga más ligereza en las piernas y tenga más astucia, se le haga más fácil pues brincar aceleradamente y saltar y correr. Pero para una persona ya mayor de 60 años, 65 años, de verdad que yo me les quedo contemplando y no es difícil tener ese acceso. Eso hay que ponerle un control a esa situación, porque de verdad que ya eso dejó de ser una avenida para convertirse en una autopista donde los carros circulan en 80 y 100 kilómetros por hora. Bueno, quería permitirme hacerle esa acotación sobre esta situación que yo veo con preocupación de manera irregular, que se permita que allí se circule a esa alta velocidad. En las avenidas, la velocidad por el canal lento es de 40 y por el canal rápido ligero es de 60 kilómetros por hora. Eso es lo que está contemplado en las avenidas, donde se imponga pues un orden y una vigilancia para que se tome en cuenta que en las avenidas se circula por el canal lento en 40 km por hora y por el canal rápido 60 km por hora. Aquí no, aquí van a 80 y 100 km por hora. Bueno, vamos entonces a entrar en materia de lo que nos compete a nosotros. Hoy yo quiero permitirme hablarle de la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, es la que tiene mayor incidencia,
porque ahí pues hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que ya se nace en esa condición, que son insulino dependientes, y la diabetes gestacional, que solamente se presenta en algunas mujeres embarazadas y bueno, tienen ese trastorno mientras que dura el embarazo, y después de su embarazo eso se le corrige y ya deja de ser diabética. Pero hay muchos casos, hay personas que tienen años tratándose, eh, que han venido siendo tratados como diabéticos, y en realidad a veces nos encontramos que no son diabéticos, presentan un trastorno metabólico, que si nosotros corregimos ese trastorno metabólico, lo sacamos dentro del rango de la clasificación de diabético. Entonces, bueno, la diabetes es una enfermedad terrible, muy degenerativa, que presenta muchas complicaciones, que es una enfermedad muy restringida para el paciente por la dieta, por las cuestiones que tiene que seguir, el patrón que tiene que seguir. Entonces, bueno, la diabetes se presenta primero que el paciente, pues la persona comienza a observar que tiene muchas ganas de orinar. Segundo, que a veces la persona, ya sospechando que pueden ser portadoras de diabetes, entonces orinan en el patio, y al rato ven que donde él orinó llegan las hormigas. Bueno, eso es un signo que las personas utilizan. Y bueno, mucha orinadera por la noche. Entonces, bueno, la diabetes se tiene que considerar que tenemos que tener presente lo que se llaman las tres P, que es polidixia, mucha sed; polifagia, mucha hambre; y poliuria, mucha orinadera. Entonces es la enfermedad de las tres P: polidixia, mucha sed; polifagia, mucha hambre; y poliuria, mucha orinadera. Eso es lo que se clasifica, pues, bueno, más los exámenes de laboratorio que hay que mandarle a hacer para nosotros determinar si un paciente es diabético o no. A veces el paciente se hace el examen de glicemia en ayuno, pero a lo mejor el resultado le sale un poco alto, elevado, y entonces el paciente se preocupa. Pero en este caso nosotros tenemos que darle la orientación al paciente cuando se vaya a hacer un examen de glicemia, es que cene temprano, el día anterior cene temprano, evite comer mucha ingesta de carbohidratos o azúcares. Y bueno, si eso se cumple, entonces se le da mayor valor al resultado cuando usted se haga el examen de glicemia. Entonces, bueno, si eso le sale, si usted cenó temprano, cenó liviano, y el examen de glicemia le sale alto el otro día, nosotros entonces ya pensamos pues que usted está dentro del rango sospechoso del paciente diabético. Y allí después nosotros le pedimos otros exámenes como la glucosa glicosilada, para ver si realmente usted, o le mandamos a pedir el examen de insulina, para ver si definitivamente usted está dentro del rango de los pacientes diabéticos. Bueno, pero aún que usted sea diabético ya diagnosticado, que viene siendo tratado con la diabetes y tal, bueno, lo que ocurre es lo siguiente: hay que los internistas, con el permiso y el respeto a los internistas, diabetólogos, a los endocrinólogos, que son los que se encargan pues de manejar a los pacientes diabéticos, pues solamente se circunscriben en ver y observar los exámenes de laboratorio. Ellos sí saben cuáles son las complicaciones de la diabetes. Las complicaciones de la diabetes, las 4 más importantes son
la arteriosclerosis. La arteriosclerosis. La arteriosclerosis es un proceso normal, fisiológico, que ocurre en todas las personas, diabéticos y no diabéticos, las personas sanas. A medida que uno va envejeciendo, las arterias se van reduciendo, se van tapando, se van obstruyendo. Pero en el paciente diabético, este proceso de arteriosclerosis se presenta de una manera muy acelerada por el mismo trastorno metabólico que el paciente tiene. Entonces sus arterias se obstruyen muy rápidamente. Entonces los vasos son más gruesos, de mayor calibre, mientras más cerca estén del corazón. Cuando usted se pone de pies y usted se mira los pies, allí esos son los vasos que son o están más lejos del corazón. Entonces esos vasos son los más delgados, son los más finos y por supuesto que son los primeros que se van a obstruir, a tapar de la rodilla hacia abajo. Y por eso es que nosotros comenzamos entonces amputando un dedito, amputando dos deditos, amputando el pie, amputando la rodilla, porque bueno, ya allí no hay suficiente riesgo de irrigación sanguínea. Por lo que ya le he dicho que todo está obstruido, todo está tapado por el proceso de arteriosclerosis. Como de la rodilla para abajo, vamos a la segunda complicación. Como de la rodilla hacia abajo no está llegando suficiente sangre, entonces los nervios comienzan a sufrir. No está llegando suficiente riesgo sanguíneo y los nervios, entonces el paciente comienza a sentir hormigueo, comienza a sentir calambres, comienza a sentir pesadez en los miembros inferiores, en las piernas, y es producto pues de que ya se ha comenzado a instaurar la segunda complicación de la diabetes, que es la neuropatía diabética. Entonces, bueno, ya hay una etapa, una fase en que el paciente siente eso, los calambres, siente los temblores, siente la pesadez en las piernas, el hormigueo, todas estas cosas, pero después eso desaparece y el paciente pierde la sensibilidad. Ya el paciente no siente nada en las piernas. Puede cargar una piedrita en el zapato y no se percata de eso. Puede cargar un clavito metido en el pie y no se percata de eso porque no le duele. Ya perdió la sensibilidad. Ya se instauró la segunda complicación de la diabetes, que es la neuropatía diabética. Ahora vamos para la tercera complicación de la diabetes. Como los riñones son órganos muy vascularizados, tienen muchos vasos, entonces esos vasos también se comienzan a tapar, a obstruirse, y la nefrona, que son las células de los riñones, comienzan a sufrir. Y entonces el paciente llega a una insuficiencia renal y va a pegarse de una máquina de diálisis, que menos mal que existe ese filtro tan importante como es el riñón, pero en este caso que el riñón deje de funcionar, entonces bueno, va a una máquina de diálisis. El paciente entra en una insuficiencia renal y va a una máquina de diálisis. Esa es la tercera complicación de la diabetes. Y la cuarta complicación de la diabetes es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética. El vaso que irriga a la retina es un vaso muy fino, muy delgado, como la hebra de un hilo, que también se tapa, también se obstruye y el paciente comienza a perder el campo de visión. Entonces, esas son las complicaciones de la diabetes. El paciente comienza a ver nubloso, nublado y bueno, la visión se le pone más opaca, producto de la retinopatía diabética. Entonces, estas son las complicaciones de la diabetes. Entonces, los médicos saben cuáles son las complicaciones de la diabetes y ellos lo único que se circunscriben es en ver, revisar los exámenes, en cuánto tiene usted los valores de la glicemia. Si los tiene demasiado altos, entonces ellos refuerzan con la glibenclamida o dan unos toques con insulina. Y bueno, y si lo tienen muy alto, se le coloca soluciones fisiológicas, aumentan la osmolaridad
Y bueno, hay muchas cosas que hacer para ayudar al paciente a bajar rápidamente eso, los valores. Y entonces, de esa manera es que se maneja al paciente. Se le suben los medicamentos o se le cambian los medicamentos o se le dan unos toques de insulina y de esa forma nada más. Pero no tienen, ni manejan, ni utilizan las herramientas necesarias para detener, para salvar al paciente que no llegue a las complicaciones devastadoras de la diabetes. No tienen las herramientas. Entonces, para el paciente diabético, nosotros tenemos que garantizarle, o nosotros utilizamos lo que son las terapias de bioxigenación. Terapias de bioxigenación. ¿En qué consisten estas terapias de bioxigenación? Bueno, en la aplicación de ozono mayor, donde nosotros nos permitimos extraerle al paciente una bolsa de 200 ml de sangre, 200 ml de sangre, mililitros de sangre, y esa bolsa de sangre nosotros la vamos a impregnar con el gas ozono, que es un oxígeno más nutrido, porque tiene una molécula más de oxígeno, es O3. Entonces nosotros mezclamos esa sangre con este gas de ozono, que es un oxígeno más puro, más concentrado, más nutrido. Mezclamos esa sangre con este ozono y se la retornamos al paciente de inmediato. Y eso, cuando llega dentro del cuerpo del paciente, va a desencadenar una serie de reacciones enzimáticas, metabólicas, bioquímicas, antiinflamatorias, que son excelentes para oxigenar al paciente y para liberarlo de cualquier proceso nitrogenado que por ahí puede existir, que pueda estar perjudicando al paciente. Entonces, esta terapia de bioxigenación es excelente para nosotros ayudar a los pacientes diabéticos. Este procedimiento tenemos que hacérselo al paciente por 3 veces, por día interdiario. Por ejemplo, comenzamos el lunes, miércoles y viernes. Se le hace este procedimiento. Después que nosotros hacemos el primer procedimiento de la bolsa de la sangre con el paciente, entonces le colocamos un suero que se llama suero oxigenante, que tiene peróxido de hidrógeno, magnesio. Esto va a trabajar en lo que es la parte cognitiva del cerebro. Esto va a ayudar a que el cerebro se organice mejor, porque en el cerebro existen las células que son las neuronas, y las neuronas a veces están dislocadas, están irritadas, inflamadas, no logran acoplarse para lograr el proceso de la sinapsis, la liberación de los neurotransmisores, que es la bioquímica cerebral. Entonces, si la cabeza no está ordenada, no está en orden, pues el paciente va a estar muy desorientado. Entonces, nosotros le colocamos este procedimiento de la primera bolsa de sangre con ozono más este suero para nosotros ayudar en lo que es la parte cognitiva del cerebro y organizar que exista, que ocurra el fenómeno de la sinapsis, para que pueda haber la liberación de los neurotransmisores y la bioquímica cerebral, la liberación de la serotonina, dopamina, adrenalina, todas estas sustancias, pues, que son los neurotransmisores del cerebro. En el segundo procedimiento que hacemos con la bolsa de la sangre, volvemos nuevamente a sacar 200 ml de sangre y la volvemos a impregnar con ozono, se la retornamos de inmediato cargada con ozono. Vuelve a ocurrir el mismo fenómeno, pero en esta ocasión le colocamos de acompañamiento un cóctel que se llama osteoarticular. Este cóctel contiene complejo B extra fuerte concentrado, oligoelementos, minerales, manganeso, magnesio, glutatión y además de eso la fórmula osteoarticular. Esta fórmula va a ayudar muchísimo porque va a fortalecer pues sus huesos, va a fortalecer sus ligamentos, sus cartílagos, sus articulaciones, todo eso, ¿no? Para el paciente diabético.
Bueno, y en el tercer procedimiento, nuevamente hacemos lo mismo con la bolsa de la sangre, 200 ml de sangre impregnada con ozono, se la retornamos, ocurre el mismo fenómeno, pero en este caso va acompañado de un cóctel que se llama inmunoestimulante, que contiene también complejo B extra fuerte concentrado, oligoelementos, minerales, manganeso, magnesio, glutatión y la fórmula inmunoestimulante, que es para aumentarle, reforzarle a usted sus defensas, que usted tenga sus barreras de defensas activas, que si viene cualquier gripa, cualquier virosis, cualquier infección, usted no la, usted esté en capacidad de resistir esos embates de estas enfermedades infectocontagiosas. Entonces, bueno, allí usted queda inmunizado con este cóctel que colocamos allí. Entonces, estos son los procedimientos que hacemos. Tenemos entonces también la cámara hiperbárica, que ya próximamente, ya de este lunes al otro lunes, se va a inaugurar la cámara hiperbárica. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ordenar todas estas cosas de la cámara hiperbárica, porque, bueno, el Tigre y el estado Anzoátegui completo va a tener una de las cámaras hiperbáricas más modernas, que está a la vanguardia ahorita dentro de la línea de la modernidad, una de las cámaras hiperbáricas más dinámica, más versátil que se está utilizando ahorita. Pues vamos a contar con esa cámara hiperbárica. El Tigre va a tener el tupet de contar con esta cámara hiperbárica multiplaza, donde caben 4 personas simultáneamente, donde pueden hablar, conversar. Con esto nosotros logramos vencer lo que los pacientes siempre presentan, la claustrofobia. Entonces, porque si metemos a un paciente en una cámara hiperbárica monoplaza, donde solamente cabe una sola persona que va a estar acostada, pues eso de verdad crea claustrofobia. Estar allí durante una hora encerrado allí solo es de verdad un poco difícil, ¿no? Bueno, pero en esta cámara que vamos a inaugurar en los próximos días, de verdad que tiene todos los mecanismos, digamos, todos los mecanismos de, de actualización, pues, todos los mecanismos de garantía, los mecanismos de seguridad de la cámara. Todos estos mecanismos, pues, de verdad que están muy bien revisados, garantizados. Ahí caben 4 personas. Estas 4 personas, pues, pueden conversar, dialogar, mientras que reciben la terapia de la cámara hiperbárica o medicina hiperbárica. Y pueden ver televisión, pueden escuchar música. Hay intercomunicador para que se comuniquen las personas que están adentro con el operador de la cámara hiperbárica, que va a estar afuera viendo, observando, controlando todo el tablero donde se monitorea todo, todas las válvulas que están allí. Pues todo eso se tiene que manejar, pues, con personas expertas en la materia. Y bueno, ya pues allí, cuando en la cámara hiperbárica, para que ya adelantarle algo de cuáles son los beneficios de la cámara hiperbárica. Los beneficios de la cámara hiperbárica es que cuando usted está dentro de la cámara hiperbárica, usted va a recibir oxígeno a alta presión y alta concentración. Este oxígeno a alta presión, alta concentración, va a penetrar por todos los orificios y va a garantizar que cuando usted respire, logre llevar oxígeno puro hasta los últimos alvéolos pulmonares, donde allí van a estar los eritrocitos, los glóbulos rojos, para captar ese oxígeno y transportarlo a todos los tejidos. Y ahí usted va a nutrir a todas sus células, a todos los tejidos, a todos sus órganos de oxígeno puro, porque lo que queremos es eso. Hoy por hoy,
casi todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son por déficit de oxígeno, porque el oxígeno ha mermado en el medio ambiente. Anteriormente se conseguía, hace 40 años, se podía conseguir en el medio ambiente, en el aire atmosférico, se podía conseguir 21% de oxígeno. Ese oxígeno se ha reducido a un 15, a un 14%. Bueno, porque cada vez hay mayores deforestaciones, la expansión del crecimiento demográfico, entonces son mucho concreto, mucho cemento que se están utilizando para desplazar todas las reservas forestales. Y bueno, por supuesto que los árboles son los que producen el oxígeno, y cada día pues estamos invadiendo más los bosques y haciendo el crecimiento demográfico, urbanismos y carreteras y autopistas y cosas de estas, ¿no? Entonces, y bueno, también el aumento del parque automotriz, que produce mucho monóxido de carbono, queman mucho oxígeno, y bueno, por esas condiciones pues los aires acondicionados también queman mucho oxígeno, y bueno, la persona que está dentro del aire acondicionado pues está recibiendo mucho menos oxígeno, porque el aire acondicionado hace un proceso del aire que él captura del medio ambiente, de afuera, para procesarlo y enfriarlo. Allí se pierden varias moléculas de oxígeno. Entonces, bueno, cuando usted está dentro de la habitación, usted está garantizando un 12-14% de oxígeno. Entonces, bueno, lo que se ha mantenido de los gases que están esparcidos en el ambiente, el nitrógeno sí se ha mantenido, su nivel es de 72-73% de nitrógeno, ese sí se ha mantenido, pero el oxígeno sí ha mermado. Y bueno, tenemos que garantizarle pues una buena fuente de oxígeno para nosotros poder abordar muchísimas enfermedades con este tipo de terapia de ozonoterapia y de la medicina hiperbárica, que bueno, son excelentes. Entonces, estas herramientas que nosotros utilizamos, como es el ozono, como es la cámara hiperbárica, como son las células madres que utilizamos, todas estas cosas son las herramientas que vamos a utilizar en los pacientes diabéticos, para nosotros prevenir al paciente diabético que llegue a una arteriosclerosis severa, que le vaya a obstruir todos sus vasos a nivel de los miembros inferiores, de las piernas, sobre todo de las rodillas hacia abajo. Vamos a garantizar que el paciente se sienta más activo, más dinámico, más proactivo. Eso es lo que queremos lograr con nuestros pacientes diabéticos, con este tipo de terapia, porque de verdad que es, pero muchísimo importante que el paciente diabético sepa que puede contar con estas herramientas, y que bueno, con esto vamos a evitar, a prevenir de que llegue a una insuficiencia renal, de que llegue a la neuropatía, a que llegue a la retinopatía, que pierda la visión, que quede ciego, en fin, todas estas cosas. Entonces, de verdad que le garantizamos con nuestras terapias a los pacientes diabéticos tenerlos pues al día, mantenerlos allí pues controlados con nuestras terapias y nuestros tratamientos que utilizamos. Además de eso, nosotros utilizamos el aceite de coco prensado en frío con ozono. Utilizamos también lo que es la parte de un tratamiento que aplicamos que se llama Circulat, que es un tratamiento excelente, la gente lo compra mucho, tiene una alta demanda. El Circulat para los pacientes diabéticos es muy necesario para que reactive toda la circulación, y bueno, todas estas cosas pues son muy importantes. Entonces, bueno, para que sepan pues de todo lo que nosotros tenemos para el paciente diabético, para evitar las complicaciones, garantizarle que no llegue a ese nivel de complicaciones
donde son muy devastadoras, muy devastadoras. Hay pacientes que se han dejado o que han permitido llegar a un extremo de, de a un extremo muy avanzado de la enfermedad, y bueno, ya entonces ya no hay tiempo, ya hay que amputarle la pierna, ya hay que hacer cambios, hacer muchísimas otras cosas. Pero fíjense que nosotros, a los pacientes diabéticos, ahí los médicos internistas, los diabetólogos, los endocrinólogos, todo esto, les restringen mucho la dieta del paciente, es decir, el control de la dieta. Y eso de verdad que lo que hace es que el paciente, bueno, tenga que someterse a esa dieta, y con esa dieta pues el paciente pierde masa muscular, pierde mucho peso, bueno, entonces nosotros no usamos esa metodología de esa dieta tan restrictiva. Nosotros damos unas recomendaciones de cómo usted poder mejorar su alimentación, es decir, eliminando los enlatados, eliminando los embutidos, salchicha, salchichón, chorizo, mortadela, jamón, todas estas cosas. Eso no lo debe consumir. Eliminar todo lo que sean los cítricos, las frutas cítricas, y los jugos de frutas cítricas, porque tienen que entonces endulzarlo, porque nadie se va a tomar un jugo de tamarindo, un jugo de parchita sin azúcar, eso es desagradable. Entonces, bueno, evitar los jugos cítricos y las frutas cítricas, pero puede comer todo lo que quiera, todo lo demás, puede comerlo, porque si el paciente, si está medicado y está bajo este control con nosotros de recibir este tipo de terapias, puede comer, bueno, casi todo, pues, por no decir todo, porque no puede comer pan de panadería, pan de harina de trigo, no puede comer, las pastas se le restringen un poco, pero se le da mayor amplitud al paciente en cuanto a la dieta. Nosotros no somos tan restrictivos para el paciente con la dieta, para que el paciente se mantenga con su masa muscular, se mantenga dentro de su peso normal, todas estas cosas, pues. Entonces eso es muy importante, que lo sepan, que lo conozcamos. Bueno, tenemos que la lectopirosis, esta enfermedad de la lectopirosis. Primero que nada, les voy a anunciar de que nosotros tenemos un tratamiento muy bueno, excelente para la toxoplasmosis. Si alguien sabe, conoce de alguna persona que presente toxoplasmosis, nosotros preparamos una fórmula, una mermelada que se llama Crescencia, y esta mermelada pues es excelente para el control, para eliminar la toxoplasmosis. Hemos tratado pacientes, muchísimos pacientes con este problema de la toxoplasmosis, y con muy buenos y excelentes resultados. Entonces, si alguien sabe, conoce de alguien que sufra, que padezca de toxoplasmosis, bueno, tenemos esta alternativa para solucionar su problema. En cuanto a la lectopirosis, cuando yo estaba con el doctor Ignacio Moya Meneses en Valencia, nosotros hicimos un estudio de varias marcas de empresas que procesaban y vendían azúcar blanca refinada. Y entonces, bueno, fuimos a varias plantas de estos azúcares y fuimos y comprábamos en los supermercados estas marcas. Habían como 3 marcas de azúcar nacionales hechas en Venezuela. Y a estos azúcares nosotros le hicimos un estudio, un análisis, y todas estaban contaminadas con lectopirosis. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre en que en estas plantas,
procesadoras de azúcar, el azúcar se produce y ellos lo van acumulando en arrumes gigantescos, en cerros de azúcares. Y bueno, de allí hay máquinas, paylover, mini shovel, que agarran el azúcar y lo vierten para poder envasar los azúcares en sacos, en kilos, de 2 kilos y todas estas cosas. Pero entonces en esos grandes depósitos inmensos donde hay arrumes de azúcares, bueno, allí se meten las ratas, los ratones, a comerse, a nutrirse de esos azúcares. Y entonces los empresarios de estas empresas le meten gatos para que haya un control allí de los ratones y estos roedores. Entonces le meten gatos. Entonces entre las ratas, los ratones y los gatos que se orinan sobre esos arrumes de azúcares, entonces contaminan pues los azúcares de leptospirosis. Entonces lo que nosotros siempre hemos recomendado es que las personas pongan a hervir el azúcar, hagan un melado de azúcar hervida y tengan ese melado dentro de la nevera. Cuando vayan a endulzar algo, pues utilicen ese melado, pero ya previamente ha sido hervida y se ha logrado eliminar, en tal caso que esté contaminada el azúcar de leptospirosis, se logra eliminar la leptospirosis de allí. Entonces, igualmente que ocurre mucho en estas bebidas enlatadas o en los alimentos enlatados, allí sobre esa lata, por lo general hay leptospirosis. Entonces, cuando usted abra la lata, usted va a contaminar el alimento o el refresco o la cerveza que usted se vaya a tomar, la va a contaminar inmediatamente cuando abra la lata, porque la lata está contaminada con leptospirosis. En cuanto al asma, hay muchos pacientes con asma y bueno, se mantienen en control son con los broncodilatadores, con los sprays, los aerosoles que tienen que utilizar y las nebulizaciones que tienen que hacerse, y a veces salir corriendo con la persona para el hospital para que lo nebulicen al hospital y bueno, y colocarle oxígeno y tal. Mire, el asma es digamos que es un problema, una enfermedad que ya eso se ha puesto en evidencia, que lo único que desencadena el asma son dos cosas: el trigo y la leche. El trigo y la leche son los que desencadenan el surfactante pulmonar, que es un factor irritante y que produce el broncoespasmo en el paciente. Entonces, bueno, allí puede que el paciente comienza a asfixiarse, a sentirse ahogado, que le falta oxígeno por el broncoespasmo que hay, la broncoconstricción que hay. Y bueno, en esa broncoconstricción que hay, pues el paciente se siente con dificultad, con disnea. Y bueno, hay que inmediatamente tomar la medida, inyectarle un esteroide, nebulizarlo, ponerle oxígeno y tal. Pero si el paciente, eso está demostrado que en el 98% de los procesos asmáticos se desencadenan con el consumo de trigo, bien sea torta, bien sea pan, bien sea cualquier cosa que tenga trigo y la leche. La leche, chocolate trae leche, algunas tortas traen leche, bueno, en fin pues. Pero si usted restringe eso, el trigo y la leche, si usted tiene un paciente asmático y usted quiere que esta noche le dé el asma, dele esta tarde, dele un vaso de leche y dele un pan para que se lo coma y en la noche tenga la plena seguridad que va a presentar
el cuadro asmático. Mucho más si hay amenaza de lluvia, mucho más si hay humo por ahí que estén quemando, mucho más, entonces se desencadena el problema asmático. Pero ya no hay que buscarle 5 patas a la mesa. Ya, ya eso está determinado en un 98% que los agentes desencadenantes del asma es el trigo y la leche. Entonces cuide, proteja a su familiar, a su hijo, de restringirle eso. Ahora, si usted nos los lleva a nuestra consulta y nosotros le hacemos la terapia de bioresonancia, que es una máquina que nosotros tenemos allá, una máquina alemana, si nosotros le hacemos unas 10, 15 terapias de bioresonancia al paciente, pues el paciente después puede comer de todo. Después que nosotros le hagamos todo este tratamiento de terapia de bioresonancia, pues de allí en adelante el paciente puede comer de todo. Ya él quedó curado. Ya nosotros, ese aparato, nosotros tiene un dispositivo donde nosotros le vamos a colocar leche, trigo, le colocamos allí leche y trigo, y entonces el aparato toma la información de eso y lo va a procesar con el paciente. El paciente va a tomar solamente unos dispositivos en las manos y va a quedar allí pegado a la máquina. Y bueno, la máquina va a hacer todo un trabajo de tomar toda la información dentro del paciente, la procesa, la máquina procesa esa información, la reprograma y se la reenvía al paciente. Entonces, de verdad que hemos curado a muchísimas personas que presentan este cuadro asmático y que se convierte de verdad en una pesadilla para el paciente y para los familiares del paciente en tener que salir rápidamente de madrugada al hospital, porque hay muchas personas de bajos recursos que no tienen cómo comprarse un nebulizador para tenerlo en la casa, y bueno, le cuesta mucho, pues. Entonces, bueno, es una de las cosas que tenemos que tener presente sobre el asma. En cuanto a las amigdalitis muy frecuentes en los niños y en adultos, son muy frecuentes las amigdalitis. Entonces, bueno, si usted va al especialista, lo que le van a plantear es quitarle las amígdalas, hacerle una operación y quitarle las amígdalas. Nuestra primera barrera de defensa son las amígdalas. Es nuestra barrera de defensa. Son las que controlan todo lo que usted va a beber, va a tomar, va a comer, todo esto. Allí va a estar presente la primera barrera de defensa, que son las amígdalas. La amigdaloctomía es la operación que se hace para sacarle las amígdalas. Pero para nosotros esa no es la solución de operarle y quitarle las amígdalas al paciente, amputarle las amígdalas al paciente. No. Para nosotros, si le colocamos y le hacemos terapia neural a esas amígdalas, es decir, nosotros las inyectamos, es con una aguja ultra fina, muy delgada, y llegamos a la amígdala y la inyectamos, el paciente no va a sentir pero absolutamente nada cuando nosotros inyectemos las amígdalas. Lo que tiene que colaborar en abrir la boca, sacar la lengua para permitirnos nosotros llegar a la amígdala. Inmediatamente, de forma muy rápida, inyectamos las 2 amígdalas y el paciente no siente nada. Bueno, y esa es la cura definitiva para la hipertrofia de las amígdalas y las infecciones recurrentes de las amígdalas. Eso es la mejor solución para que más nunca sufra de amigdalitis. Solo que, bueno, la gente le tiene terror porque es una aguja, es una inyección dentro de la boca y tal. Igualmente ocurre con una inyección que también aplicamos a nivel de la cavidad oral, pero en este caso en el paladar duro, en el paladar superior. Nosotros allí, por detrás del paladar duro, nosotros logramos allí colocar una inyección de terapia neural que se llama terapia neural de Leyer,
Y bueno, eso es para nosotros corregir trastornos endocrinos, hormonales, y nosotros pues colocamos esa inyección allí y logramos corregir todos estos trastornos que las mujeres presentan, trastornos menstruales, trastornos endocrinos, metabólicos, todas estas cosas. Y con esta inyección que colocamos allí, que es necesaria solamente una sola vez, cuando muchas veces repetimos por 2 veces, pero son excelentes para corregir este tipo de trastornos. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado pues ya al final de nuestro programa por el día de hoy, reiterándoles nuestra invitación para el próximo domingo, Dios mediante, cuando estaremos nuevamente con todos ustedes a través de su dial de su preferencia, Turpial 107.1. Muchas gracias por su amable sintonía y nos escuchamos el próximo domingo, Dios mediante. Hasta entonces y muchas gracias por su amable sintonía. El Centro Médico de la en la búsqueda de ignorar una característica de los seres humanos, presentó Equilibrio, un espacio creado pensado en todas aquellas personas cuya misión es vivir mejor. Equilibrio, con el doctor Edgar Domínguez, médico venezolano especialista en medicina biológica y terapias alternativas. Desde el 107.1 FM sabemos que eres puntual. Esta es la hora. Las 9:55 minutos. Te traemos las canciones que amas y las voces en desde